Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodistas de hoy jueves. La verdad es que seguimos cargados de noticias en esta isla de Lanzarote, que es tan pequeña y no se sabe por qué ocurre tantas cosas. Y además ahora, como estamos en elecciones, pues los partidos políticos nos están convocando a los medios de comunicación pues casi prácticamente todos los días. Gloria Artiles, buenas tardes, Gloria. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien. También está hoy don Pedro Martín, que lleva aquí desde las 5:30 de la mañana. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, La verdad encantado. que usted aguanta, tiene encantado. aguante. Hombre, para eso tengo mi grasita, porque eso produce calorías para aguantar. ¿Por qué te crees que estoy así? Si no estaría delgadísimo. Vamos a saludar también a Valentín Avianés. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, por cierto, que ha llamado mucho la atención por esto de las contradicciones y sobre todo por el contraste, ese artículo que ha escrito la que fuera asesora de la presidenta del Cabildo, en este caso por el grupo Podemos, Llurena Corujo, quien ha escrito un artículo de opinión que ha sido publicado y ha sido enviado a los medios de comunicación durante la mañana de hoy. Y realmente, Gloria, es un artículo bastante crítico, un poco trata de desmontar lo que desde la izquierda socialista se trata de vender desde hace ya mucho tiempo, pero sobre todo ahora en los últimos tiempos, en los últimos meses, aquello de que se acercan las elecciones, cree ella, de ir contra y declarar a Lanzarote como zona turística saturada. Lo dijo ya por lo visto en Fitur, algún medio de comunicación, no al nuestro, y por lo visto nadie le hizo mucho caso. Debe ser que ya este tipo de cosas pues lo han oído tantas veces. Es lo que viene de decir ella más o menos aquí, sí, ¿no? Y también lo dijo después, posteriormente, creo que lo vino a decir también en un acto de inauguración, no sé si fue en el del islote de la Fermina. Lo repitió y ya, bueno, pues ya F pues lo ha reproducido y ahora pues ha creado cierta polémica, sobre todo Llurena considera que esto es más humo y nada más. Hombre, un intento también de la presidenta de apropiarse del mensaje más genuino de Podemos. Pero es que los hechos, si efectivamente contrastan o por lo menos contradicen todo ese discurso, porque si algo ha hecho Lanzarote es traer una gran cantidad de turistas y además las expectativas que hay es traer todavía más turistas. Yo creo que acierta Llurena cuando habla de la conectividad, es decir, todo lo que se vende normalmente cuando van a las ferias de Fitures, vamos a traer más aviones, vamos a tener que tener mejor conectividad y todo se queda en agua de borrajas. Se habla también de turismo de calidad constantemente desde hace muchísimos años, pero la verdad es que no ha bajado el tipo de turismo y se ha aumentado el gasto turístico por la inflación. Yo creo que esto es simplemente pues la política demagoga que nada tiene que ver con los hechos tal como se demuestran y los ciudadanos que nos lo tragamos porque no cotejamos datos, no miramos y también incluso los periodistas muchas veces pues no empezamos a decir lo que tenemos que decir, lo que está ocurriendo realmente. Creo que es eso. Hay cierto paralelismo, ¿no? Entre el discurso, digo yo, por lo que asistimos. Ayer asistimos a una especie de ataque, ayer o antes de ayer, ¿no? De Yone Belarra de Podemos al gobierno por el tema de la ley del sí es sí. Y creo que incluso calcaba Llurena, términos que había utilizado Yone Belarra con respecto al temblique de pies, ¿no? Y le decía a Dolores Corujo en este artículo que también a ella le ha temblado los pies con algunas de las medidas que ha tomado, porque hay que recordar que Llurena Corujo lleva desde el principio de legislatura pues relacionada con Podemos como secretaria del grupo, ¿no? Cuando estaban en la oposición y posteriormente cuando Podemos se incorpora al grupo de gobierno pasa a ser asesora de la presidenta, pero no en labores de asistencia al grupo, sino como asesora principal, relevante de Podemos en este grupo de gobierno, Partido Socialista Podemos. Y cuando la presidenta cesa a Elena Solís es cuando ella da un paso al frente, creo que con bastante coherencia por esta polémica que hubo en torno al tema de los rallies y otras cosas, y es cuando ella abandona el grupo de gobierno. Hombre, yo creo que también se la tenía guardada. Y una dimisión que tiene su mérito, porque aquí en esta isla no dimite nadie, sobre todo si es un cargo remunerado. No conjugan ese verbo en muchas ocasiones. Del artículo de Paula Corujo, yo creo que la línea argumental... Llurena Corujo, creo que la línea argumental, yo coincido plenamente, la línea argumental es la falta de credibilidad de la presidenta del Cabildo. Es decir, y lo dice no solo con el tema de
de la saturación, porque lo dice en el marco de Fitur, sin que haya un debate previo, y en el mismo marco de Fitur, en la que la presidenta se saca la foto con los responsables de EasyJet, de las compañías aéreas. ¿Por qué? Porque han aumentado las rutas aéreas, cosa que es muy positivo, pero es un discurso que es incoherente. Ella habla también de 4 incoherencias, lo de las medidas, la emergencia climática, que también se declaró, ahora declara la emergencia turística porque estamos saturados. Tampoco ha hecho nada. Con la emergencia climática tampoco se hizo nada. Ahora se va a poner un observatorio climático en el islote de la Fermina. Es todo humo, lo que decía Gloria, que está vendiendo todo humo. Y la verdad es que a mí esto tiene un tinte electoral y sobre todo creo... ¿Pero lo de ella o lo de Llurena? No, lo de los dos. Lo de los dos probablemente, pero sobre todo en las declaraciones de Loli Corujo en relación con la saturación de la isla. Quiere otra vez coger la bandera del desarrollo sostenible, ve que Podemos se le va por la izquierda también, porque recuerden que Noemí Santana dijo aquí con Irene Montero, con la ministra, que querían implantar la ecotasa y si no la implantaban no reeditaba el Pacto de la Flora. Entonces, ¿qué han dicho en el PSOE? En la fábrica, ahí en el gabinete Carlos Espino, Loli Corujo, han dicho, bueno, pues tenemos que tirar por este lado, que a ver si nos da votos. Porque además este debate, lo decía Pedro Hernández ayer aquí, en el 2002 salió muchísima gente a la calle con el tema de Ni una cama más. Y otro dato, en 2022 hemos tenido como casi 90.000 turistas menos que en el 2019. Y en el 2019, que yo sepa, también estaba gobernando la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Así que creo que detrás de esto lo que hay es electoralismo puro. Y de todas maneras es que Podemos efectivamente está viendo que por las encuestas, que el PSOE incluso a nivel nacional también se está llevando bastante de Podemos, es decir, les están comiendo las patas. El único sitio donde puede crecer, ¿no? Efectivamente, bueno, y entonces ese también está siendo, mira, también con lo que ha ocurrido con Marruecos es exactamente lo mismo, ya hoy empezaban a decir el tema del Sáhara, es decir, el cambio tan radical con el tema del Sáhara que ha tenido el Partido Socialista, que además muchos socialistas no están de acuerdo, ahí es donde estaba también Podemos esta mañana hablando de todo eso. Ahora hablaremos de Marruecos. Yo simplemente para culminar con este tema, es un artículo que está publicado en los medios de comunicación, en el caso de Lancelot en el apartado de opinión, pero lo cierto es que yo creo que un poco por lo que han dicho aquí, mi teoría es que efectivamente estamos en campaña electoral, Podemos ya está un poco cansada de que el partido, de ser un poco la alfombra del PSOE en Canarias y sobre todo en la isla de Lanzarote, donde los dos, digamos, que se identifican como Podemos, pues son personas que están diluidas completamente en el Partido Socialista y en la política de gestión de la presidenta del Cabildo. Y luego hay una decepción de la izquierda, sobre todo ecologista, más que ecologista, contra el crecimiento que ha existido en la isla de Lanzarote, que creía que con Dolores Corujo estos 4 años pues iban a cometer una serie de acciones y prácticamente pues no se ha hecho nada, ni en el cambio energético, donde seguimos igual que hace 4 años o peor, porque ahora al necesitar más energía Lanzarote y al seguir siendo la misma producción de energía alternativa, pues evidentemente el 92% energías fósiles. No, pero es que además todavía para más INRI, porque lo hablamos el otro día, no sé si era en el 2011, había un 4,5% de dependencia o de las energías alternativas en Lanzarote, termina 2018 con el anterior gobierno del Cabildo con un 9 y pico por ciento. Y después de 4 años hay un 8. No, es decir, no se ha hecho absolutamente nada. Será con las 3 o 4 placas fotovoltaicas que te ha puesto una cosa nada más, Jorge, es que además para Majinri, los que ahora están levantando otra vez la bandera del desarrollo sostenible, la isla saturada, son los que se han cargado los instrumentos que pueden planificar, digamos, con cordura el territorio, desde el Plan Insular de Ordenación del Territorio, y después por no poner que no hay ni puntos para recarga de coches eléctricos. Hombre, una de las cosas que Elena Solí, que fue fulminantemente cesada, aunque se dijo que fue a petición de los propios consejeros de Podemos, lo cierto es que porque ella criticaba en todos los medios, y en fin, de manera educada, pero lo criticaba, la falta de gestión de los espacios naturales en la isla de Lanzarote, y luego esas contradicciones que existían del pragmatismo, por ejemplo, la celebración de un rally de tierra con la política medioambiental que al menos Podemos, o esta parte de Podemos, defendía. En cualquier caso, nosotros que no somos nada, en fin, yo creo que sospechosos de defender la política de Podemos, yo lo que creo que hay una estrategia, como antes decía, creo que era Gloria, que efectivamente el Partido Socialista se ha dado cuenta
que con la ola que viene del partido, la bolita que viene del PP, ya no tiene la ola del PSOE, y ya por el centro derecha esos votos prestados que pudo recibir el PSOE en el anterior mandato, ya no lo va a recibir, o al menos va a perder mucho de ese porcentaje. Y entonces tiene que intentar, y sabe que Podemos va a bajar, porque va a bajar en toda España. Y por lo tanto tiene que mantener y recuperar esos votos para poder tener gobierno en muchos sitios de España. Yo escuchaba a algunos analistas que había como unos 800.000 euros a nivel nacional que estaban tras base de las encuestas del PSOE. 800.000 votos. Sí, perdón. Está obsesionado con el dinero. Sí, totalmente, porque cuando uno no tiene, solamente sueña con el signo del euro. Entonces que había como unos 800.000 votos posibles que estaban, por eso el Partido Popular está teniendo también ese alejamiento de Vox y va más al centro. Y efectivamente, pues lo que... De hecho, es que yo creo que en el Cabildo se va a comer literalmente el PSOE a Podemos. Hombre, yo creo que Podemos lo tiene, las encuestas que yo conozco al menos, le están dando 0,1 en el Cabildo. Después de llegar a tener 3, en las anteriores elecciones se quedaron en 2, si no me equivoco, y lo más probable es que en esta se quede en 1, pero hay encuestas que incluso le dan... Pero ¿y todos los votos van al Partido Socialista según esa No, encuesta? es que no van todos, pero es el caladero donde el Partido Socialista puede intentar animar a ese votante, digamos, desencantado. Hombre, tiene el recambio también, por eso está el Pacto de las Flores. Y no Podemos, Nueva Canarias también le serviría para una mayoría. Bueno, Nueva Canarias aquí en Lanzarote. No, claro, pero bueno, se supone que Nueva Canarias puede... Pero veremos a ver. Uno puede sacar, ¿no? Bueno, a ver. Ya veremos. Por cierto, que hoy, 4 años después, por fin se ha anunciado que ya hay un proyecto real para poder acabar con el ya famoso picudín, ese que ha acabado con la mitad, que se dice fácil, con la mitad de las palmeras, porque aunque ustedes no la vean, la mitad de las palmeras de la isla de Lanzarote, hay estudios que dicen que más de la mitad de las palmeras están con la, en fin, ha sido atacada por ese insecto tan peligroso como el picudín. No el picudo rojo, porque ese no tiene tratamiento, ese no hay forma de acabar con él, pero con el picudín sí, pero la verdad es que vamos a acabar con él cuando ya se ha acabado media palmeral de la isla de Lanzarote. Esto es un problema que viene de viejo, por lo menos desde hace 8 años, pero es cierto que con la falta de riego y la sequía en los últimos años se ha aumentado rápidamente y el daño ha sido mucho mayor. Efectivamente, este medio de comunicación saben que ha sido uno de los principales que han estado atacando este tema, tratándolo, digo, porque considerábamos que se estaba perdiendo gran parte del palmeral de la isla, que además de ser una, en fin, la palmera canaria, una especie protegida, no solo eso, es que además daba pena verla, muchas de ellas, a los lados de las carreteras. Una pregunta que te iba a hacer, Jorge, porque no he podido ver la noticia. La rueda de prensa ha sido para dar la buena noticia de que después de 4 años ya se ha acabado con el picudín. No, se ha acabado. Que a partir de ahora, que hay 2 millones de euros. A partir de ahora, aquí se mide todo millones de euros. La intención y el anuncio es acabar con el picudín y estar 8 lo que años se ha anunciado, más. Mira, yo te digo, fue una rueda de prensa en el hall del Cabildo de Lanzarote para decir que hay 2 millones de euros para intentar paliar la situación a la que se ha visto abocada por el picudín. O sea, que no se acaba con el picudín. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, pero es que en este caso sí que es tarde, porque vamos, en la nota de prensa que mandó el Cabildo, porque vino el consejero de Transición Ecológica, el señor Balbuena, se dan datos y porcentajes del estudio que se ha hecho previo sobre el grado de afección que tienen cada una de las palmeras en toda la isla, por municipios además, que están más afectados por lo visto las palmeras que están en el sur que las del norte. Pero claro, para hacer ese informe, que está muy detallado y todo lo que se han pegado un montón de tiempo, es decir... 4 años, 4 años, y nos dan el informe ahora y nos dicen que van a actuar ahora cuando ya muchas de las palmeras, hay algunas que tenían afecciones en el 80%. ¿No será mejor poner en tratamiento esas palmeras y después decirnos cuál ha sido el efecto? Ya el Cabildo, ante las denuncias públicas que se estaban realizando, y sobre todo por medio de comunicación y el sector turístico, se puso las pilas y encargó un estudio para ver realmente el grado de afectación. Y ese estudio se presentó hace, yo creo que 1 año y medio, por lo menos. Y ahora es cuando se presenta ya la forma de cómo acabar, porque va a servir Lanzarote, porque esto no solo afecta a Lanzarote. Es verdad que donde más afecta ha sido Lanzarote, donde más ha afectado el ataque del picudín ha sido a la isla de Lanzarote, a las palmeras de Lanzarote, pero
vamos a salir un poco de conejillo de Indias para ver si sirven para después aplicarlo en Fuerteventura. Porque no saben ciertamente si va a funcionar el tratamiento. Hombre, después de 4 años y 2 millones de euros. 100% no lo van a saber, porque eso no es tan fácil. Hay que reconocer que esto no es un tema fácil. Bueno, pero que no sea fácil no significa que si hace 4 años detectas el problema, tardes 2 años y medio en sacar el estudio y después de sacar el estudio, 1 año y medio más para decir ahora que vas a meter 2 millones de euros. Diligencia no ha habido. Entonces, dentro eso es yo evidente. calculo que 6, 7 años hasta que nos digan si ha funcionado o no ha funcionado. Pero en honor a la verdad, para decirlo todo, este problema viene ya de arrastrándose hace 8 años. Pues, mira, pues todavía con más razón. Pero no se ha visto agravado por la crisis hídrica que ha habido con respecto a las palmeras, porque cuando más fortaleza tienen, más podrán luchar, eso es algo lógico. Aquí hay varias teorías, pero los expertos que yo consulto son gente que llevan tratando palmeras toda la vida y las tienen muy bonitas. Entonces yo me fío de esto. Después están los otros que venden otros tipos de cosas y productos y tal, pero que no tienen tanta eficacia como los que llevan toda la vida tratando. Y entonces dice que una de las principales, más allá de que el picudín es un insecto, pues en fin, complicado de quitar, pero más allá de eso lo que decía Pedro, la falta, primero, de agua. Que hubo, ¿te acuerdas? En la época de la pandemia. De la pandemia que no había agua ninguna. Sí, no, y después hablan también del sustrato, ¿no? O sea, la tierra, por ejemplo, el plantarlo cerca de la carretera parece que no funciona porque no tiene donde tanta. Pero sobre todo dicen que el problema es porque no hay cuidado. No se podaban las palmeras, no había agua y no se podaba. Y además no había tratamiento cuando ya empezaban en las primeras a detectarse el picudo, pues ese es el escenario. Cierto es que hay que felicitar que por fin tengamos ya digamos, una estrategia para atacarla, un proyecto, esperemos que empiecen ya, porque no sé... ¿Es que está la isla de los proyectos? ¿No? Bueno, creo que van a empezar, creo que si no me equivoco, primero por una parte de la isla, y me parece lógico, porque los expertos son los que tienen que hablar, y luego van recorriendo toda la isla, donde sobre todo van a empezar por donde peor está, más afectado. ¿Cuándo van a empezar? Pues creo que ya en las próximas semanas. De todas maneras, hombre, es buena la noticia porque hay dinero, aparte de los retrasos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto empezó hace más de 10 años y empezó además en el Palmeral de Maspalomas, en Gran Canaria. En Gran Canaria. O sea que ya desde ahí podían haber intentado buscar fórmulas que después no sirvieran para las otras islas y no esperar a que aquí las palmeras se cayeran para hacer el estudio. Por ejemplo, entonces tampoco lo han solucionado en otras islas este tema. Lo que pasa es que no ha atacado tanto como Lanzarote porque allí se ha cuidado más las palmeras o por lo menos se ha plantado, se han regado más. Lo cierto es que yo recuerdo estoy hablando a lo mejor hace 14, 15 años, cuando se introdujo, se detectaron creo que en Fuerteventura y en algunas palmeras de Gran Canaria el picudo rojo, que ese sí que todavía es más peligroso. Todavía sigue causando su efecto. Ese es peligroso. Ese es un efecto nocivo total. Pero digo que el picudo rojo, eso fue hace 14, 15 años, se detectó y se hizo por parte del gobierno de Canarias una estrategia para acabar con él y se acabó y se erradicó el picudo rojo de Canarias. Es verdad que solo estaba a lo mejor en 80 palmeras en toda Canarias, pero era difícil y lo lograron paralizar. Si esto se hubiera hecho en su tiempo y forma, como se hizo el tratamiento contra el picudín o la estrategia contra el picudo rojo, pues a lo mejor hoy no estaríamos hablando que más de la mitad de las palmeras de la isla de Lanzarote están afectadas por el picudo rojo, por el picudín, y algunas de ellas no. Por lo menos un 40% ya son prácticamente, van a ser muy difíciles que puedan salvarse. Pero bueno, como dice Valentín, más vale tarde que nunca. Creo que tenemos algunas palabras del consejero de Transición Ecológica, el señor Balbuena, y también de la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo. Es importante la protección de cualquier especie que se encuentre amenazada, pero cuando hablamos de especies endémicas, que solo se encuentran en las Islas Canarias, y cuando además son unas especies que suponen o están reconocidas como una imagen de la Isla Canaria, de la mano de GMR, a quien se le ha hecho este encargo de 2 millones de euros para los próximos 4 años, tendremos la oportunidad no solo de desarrollar líneas de investigación que sabemos que son exitosas, sino incluso poder mejorar los trabajos para poder abrir un optimismo hacia, en primer término, el control de la diocalandra, que es el paso previo para poder abordar la extinción o la eliminación de esta especie que tanto está amenazando a nuestro palmeral. Luego continuaremos pues con la zona de Costa Teguise,
también evidentemente de Arrecife, y lo último serían en los núcleos pues más rurales, donde sería Aría, Tinajo, y espero no quedarme con ninguno fuera, porque la intervención es en su conjunto. Bueno, pues ciertamente, como dice la presidenta Dolores Corujo, van a comenzar por la zona sur, luego Playa Honda, Tía y Puerto del Carmen, y luego ya empiezan también por Yaiza y Playa Blanca, porque son las zonas más afectadas, como le dije antes, y ya terminarán o continuarán con Costa Teguise, Arrecife y finalmente en los núcleos de Aría y Tinajo. Aría, por cierto, que es donde existe el mayor palmeral natural de la isla de Lanzarote, está, me decía hace ya tiempo, unos meses, Pepe Torres, que por cierto ya está casi prácticamente recuperado de aquella operación que se tuvo que hacer. Oye, estuvo con nosotros en el Peje Verde. Lo veo con mucha salud, por lo menos verbal. Oye, verbal está pletórico, es que te lo han puesto en bandeja. Aspira a tener la mayoría absoluta, con eso Sí, te digo todo. eso me contó, que él dice que, por favor, que ya no trabajen más para él, dice el resto del partido. Al resto, ¿no? Sí, al resto. Bueno, digo que yo creo que esto de la diacolandra, acabar con la diacolandra, el picudín, como se le conoce también, era una tarea que no podía tardar más, se ha hecho tarde, pero en fin, lo mejor es que empiecen ya, porque en efecto, desde que ha empezado a regarse más, como ha habido más turismo, se ha podido empezar a regar más, ya muchas palmeras han mejorado su aspecto. No quiere decir que no tenga el picudín. Yo, por ejemplo, en mi casa, que tengo 3 palmeras que planté así y ahora están de 5 o 6 metros, me dijo el que me las cuida que ya también tiene el picudín. En fin, y yo la he cuidado siempre, pero ciertamente estamos ahí a ver si escapa. Bueno, vamos con... Por cierto, que hoy hemos hablado con los trabajadores de la famosa jaula marina de Playa Quemada, y ya los hombres ya prácticamente la moral la tienen perdida, Pedro. Pues sí, hombre, ya están desmantelando, ¿no?, las instalaciones. Ellos tenían un poco de esperanza cuando se produjo el anuncio antes de ayer, creo que fue, ¿no?, de la posibilidad de que, porque la misma empresa le habían dado una concesión, se habían anunciado por parte del gobierno de Canarias que podrían, como mínimo, sondear la posibilidad de trasladar esas aulas a una zona entre Guacimeta y El Cable, ¿no? Creo que por ahí más o menos la zona, pero es verdad que también hay cierto... Primero, yo tuve la oportunidad de hablar hoy con pescadores de la zona, y dicen que no ven la zona la más adecuada, pescadores, no digo ni biólogos ni gente experta. Y después, evidentemente, hemos visto también que gran parte de los ayuntamientos de la isla de Lanzarote, desgraciadamente para estos 50 trabajadores, estas 50 familias, pues creo que van a hacer una apuesta en común junto con las cofradías y se van a oponer, y por lo visto van a ser escuchadas por el gobierno de Canarias. De todas maneras, a mí sí me gustaría plantear a los responsables, ¿no?, de buscar una solución. Si en Gran Canaria, si en Fuerteventura, si en Tenerife, si en otras islas, no digo en esta ubicación, pero si en otras, puede ser viable, porque en Lanzarote no se explora una posible ubicación que no sea dañina para el medio ambiente, porque yo estoy seguro que en Gran Canaria, en Tenerife, en esas 4 islas, bueno, no digo las otras porque no son tan eminentemente turísticas, yo estoy seguro que ellos velan por el medio ambiente igual. No voy a decir más, pero igual que Lanzarote. Aquí estuve a punto incluso de llamarte esta mañana al Peje Verde, porque llevo varios días escuchando a los trabajadores, y yo creo que aquí está habiendo un falso debate sobre mentiras que es cierto. O sea, eso que están hablando los trabajadores, hay los estudios del gobierno de Canarias, dicho por la propia Alicia Van Ostende, no tienen absolutamente ningún informe de impacto negativo medioambiental. En la ONG, esta famosa, que es una ONG que le encargó el Ayuntamiento de Yaiza, lo voy a leer literal, lo que dijo la ONG, es que es un preestudio no exhaustivo con conclusiones que no pueden ser tomadas como absolutas. Vale, dicho esto, lo que no podemos apuntarnos todos, porque aquí el otro día participé en esta mesa de café de periodistas, que estaba el alcalde socialista, y que ahora nos metemos a demonizar a estos trabajadores, que poco menos les he escuchado, como que la sociedad lanzaroteña me trata como un delincuente medioambial. Cuando poco ahora mismo no. hay Han dicho que sí, que los tratan como delincuentes medioambientales. Y cuando se está hablando de que no vamos a tener absoluto... Oye, no, tú hay unos trabajadores que sí te interesan al Partido Socialista, otros no, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y yo entiendo que, por ejemplo, la postura que ha tenido el Club Náutico, ahí sí hay argumentos de base.
No tenemos que recurrir a mentiras, porque además el gobierno español está a la cabeza en acuicultura. No tenemos que recurrir a mentiras, tenemos que decir la verdad y ser honestos. Mira, no interesa, como ha dicho el Club Náutico, porque tenemos el mayor campo de regatas y es un argumento suficientemente de peso. El mayor no, hay el más mejor. argumentos, El mejor. efectivamente, hay más argumentos. Hay un argumento turístico. Oye, a lo mejor no nos interesa por nuestro modelo, por la imagen y la marca que tiene Lanzarote, que estén ahí. Pero no me digas que eso está contaminando, porque entonces ni Europa ni España estaría a la cabeza. Y tengo aquí un artículo precisamente del País, que no es un artículo sospechoso, es que ya está bien de utilizar el medio ambiente y de decir mentiras, y en esto estoy de acuerdo. Pero yo creo que deberían, entonces, Gloria, estando de acuerdo en lo que dice, buscar la fórmula o buscar la zonificación donde se le dé algún punto de viabilidad. O me parece bien, mira, no lo para quieres en Lanzarote, hombre, pero no sobre y no la la base, estupidez pero esta que no están sobre hablando la base de hacerlo en tierra, supuestamente con todo este respeto sucio. a quien lo defiende. Lo de hacerlo en tierra, ¿Sabes qué pasa? Que yo, no hay hombre, problema. yo no creo que a los trabajadores se les haya demonizado, pero sí que es verdad No, lo dicen ellos, no, lo pero dicen ya, ellos con pero- mensajes demonizándolos y acusaciones. Pero creo que, entre otras cosas, quien le demoniza es la clase política. Es decir, por ejemplo, Exacto, yo les he oído, lo dicen ellos. quiero decir, los medios de comunicación entendemos perfectamente cuál es la situación. Se van a quedar 50 familias en el paro y nadie les ha dado ningún tipo de pero solución. es que ni les interesa. Y no, pero es que lo que he oído a los trabajadores decir, por ejemplo, que no les ha recibido en ningún momento la presidenta del Cabildo, por eso se van directamente. No les ha recibido. No les ha recibido, por eso se van directamente al gobierno de Canarias. Canarias. Yo desde el punto de vista técnico no lo entiendo, pero por ejemplo en Gran Canaria, pues está en zonas que están en zonas de puertos de polígonos industriales. Está en la zona de Arinaga, ¿no? Sí, entonces claro, Y eso en más tiene zonas, más sentido. Entonces, aunque no contaminen, el hecho de tenerlas enfrente, por ejemplo, el Puerto del Carmen y que la gente esté... Exacto. Es lo que, Pero eso es al un margen buen de la argumento. contaminación... Creo que no, aparte Es un ahí buen creo que argumento. me decían los pescadores hoy que hay cebadales y que hay una riqueza tremenda en el tema de la pesca. Ahí no, si es que yo creo, es que encima el que les está planteando esa solución es el gobierno de Canarias, que no es el Espíritu Santo. Ya ayer aquí, no sé si estaban ustedes presentes, dije una cosa que, porque me llevo ya tiempo interesándome por el tema, este es un tema que viene de muy atrás, que es una consecuencia, son directivas de la Unión Europea que recomiendan a todos los países que promocionen la acuicultura, porque es necesaria por el tema de la necesidad de proteínas que tiene la humanidad. Y porque ya cada vez la pesca, los caladeros, cada vez hay una sobreexplotación y por lo tanto se entiende que es hasta una medida ecológica. Todo esto es verdad y el gobierno de Canarias lo propuso a todas las islas. Y es verdad que la isla de Lanzarote no se opuso nunca a que se instalara. ¿Por qué? Porque se vendía como una cosa buena y yo creo que es una cosa buena. Lo que no tiene que demonizarse es la acuicultura, lo que tendrá que ver es si es conveniente o no para nuestro modelo económico eso es lo que se ponga en ciertas zonas de la isla. No hace falta llegar a eso, mira, Pero, te voy a leer. pero va a ser una pena porque, déjame Sí. para que los trabajadores y todo el mundo escuche también la versión, porque aquí hemos escuchado la versión de los políticos que están en contra, pero también me gustaría que este medio darle cabida a los trabajadores. Y esto es lo que han dicho ellos sobre este asunto, porque ya empezó desde hace unos días a desmantelarse las jaulas que están en Playa Quemada. No se preocupen, políticos, somos cadáveres. De esta manera se manifiesta el presidente del comité de empresa de la concesionaria de las jaulas marinas en alusión al despido de las 50 familias que perderán sus puestos de trabajo por el cierre de esta actividad pesquera. Mira, el viernes pasado ya firmamos un acuerdo con la empresa, se firmó después de una negociación, el comité de empresa firmó un acuerdo para el despido colectivo paulatino de todos los trabajadores, ¿vale? Ya está firmado, hemos llegado a una serie de condiciones que es la que podíamos llegar, no nos engañemos, y empezará los despidos, la ronda de despido de los trabajadores de las 50 familias conejeras que van a ir a la calle empezarán a final de febrero. Torres confirma que ya se ha iniciado el desmantelamiento de las jaulas y la retirada del pescado que todavía queda en su interior. Ya estamos desmantelando físicamente las jaulas del vivero. Estamos pescando, como no hemos dejado de pescar en ningún momento, el pescado que nos queda, y simultáneamente estamos desmantelando las jaulas, trayéndolas a tierra. José María Torres hace alusión a una red de mentiras para tratar de confundir y hacer ver que esas piscifactorías son nocivas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí a través de una red de mentiras. Y yo lo digo claramente, y me lo puedo permitir, la empresa no puede, aparentemente, pero yo sí. Una red de mentiras. A mí me gustaría saber el famoso informe que dice que contaminamos, ¿dónde está?
que lo hagan público, o que no lo hagan público, que se lo manden a la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, que es la encargada de tutelar las piscifactorías. Que se lo pongan a lo alto de la mesa al señor Dorte, digo, mire usted, aquí tiene usted su informe, que lo contraste con los informes que tienen ellos, que hacen empresas especialistas, y una vez que lo contrasten, que tomen una decisión. Se habla del famoso informe, no hay tal informe. Torres recuerda que la actividad que ellos realizan en Playa Quemada es exactamente la misma que se realiza en islas como Gran Canaria, Tenerife o La Palma, donde reciben las bendiciones de todos los estamentos. Bueno, pues parece que tal y como está la situación, nosotros hemos intentado hablar con la consejera precisamente de Pesca del Gobierno de Canarias. La verdad es que Van Estande no ha podido en estos días, dice que a ver si la próxima semana. Y ya para comentar cuál es la postura, que como digo, el Gobierno de Canarias lo que está diciendo es que ellos han promocionado, han dado los permisos, porque son los que le han dado el permiso a esta empresa para que ahora las ponga, en lugar de en Playa Quemada, que ya se acabó el permiso, la concesión, las ponga ahora durante, no sé si son 15, 20 años, en la zona que tú comentabas antes, de la Bufona sí, entre el cable y Guacimeta, creo. Yo no creo que sea lo más adecuado tampoco. Yo sinceramente, y aquí todos lo sabemos, esto es un tema que si el Cabildo está en contra, el Gobierno de Canarias no es que esté en contra, pero como no va a ir en contra del Cabildo... Bueno, el Gobierno de Canarias es el que ha dado la concesión. No, por eso digo que no está en contra. Pero el Gobierno de Canarias es para hacérselo mirar. Pero que va a favorecer seguramente la estrategia política del Cabildo. El sector turístico está totalmente en contra. La Cámara de Comercio está en contra. Los pescadores de la cofradía, en principio, también están en contra. Solo están a favor los 50 trabajadores. Bueno, pero yo no por nada, déjame nada más que una cosa, Gloria, porque se habla hoy, tú ponías el ejemplo del Club Náutico. Yo no es por nada. Hace varias semanas decía el alcalde de Yaiza que tienen, y es más, se celebró este fin de semana una competición, el mejor campo de regatas de Europa. Que yo sepa, están las aulas todavía ahí, y el campo de regatas es el que está muy pegado a esta zona. Lo digo, que yo no estoy diciendo que se ponga delante de las zonas turísticas o en Cebadales o en donde tenga mayor impacto, pero que se le busque una solución y se coloque en algún sitio porque cabe ese tipo de actividad. Yo creo que sí, porque hay que recordar que cuando estábamos en la pandemia todos apostábamos por buscar alternativas económicas, a no tener el solo monocultivo del turismo. Habría que buscar una solución a esta gente, hasta 50 familias. Vamos y a ver, creo que puede es ser un negocio que futuro. eso es lo que yo eché de menos el otro día. Es decir, yo lo que creo que esto es una puesta en escena de todo el Partido Socialista en la isla, porque estamos en plenas elecciones con la bandera medioambiental, que es la que le cogen a Podemos más grandemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú no te puedes basar en mentiras. Otra cosa es que todo el sector turístico está en contra, que el club náutico está en contra, que las cofradías están en contra. Pero lo que dicen ellos es, no nos demonicen, porque lo primero que tendría que estar haciendo el Partido Socialista en eso que estaban haciendo son 50 trabajadores, no se preocupen. Nosotros vamos a hablar con la empresa y vamos a ver, o los reciclamos o los llevamos a otro lado, porque a lo mejor una reconversión. Es verdad que lleva, que al final prácticamente la casi total unanimidad de la isla de Lanzarote decide que no estén. Perfecto. Pero de todas maneras, hay que recordar que cuando Yaiza se opone, que es el primer ayuntamiento que se opone, viene por quejas de los propios vecinos de Playa Quemada, que hablaban que si los suelos eran fangosos entre las cacas de los peces, que si el pienso que les daban, etcétera, etcétera, y que aquello era que olía mal, que etcétera, etcétera, que incluso... ¿Pero por qué se llega a eso, Valentín? No, quiero decir, pero son los primeros los vecinos los que se quejan, quiero decir, que no se quejó el empresariado, bueno, se quejó, estaba en contra, pero quienes primero se quejan son los más afectados, son los que viven en Playa Quemada, y a partir de ahí el ayuntamiento de Yaiza, con buen criterio, pide un informe para ver si efectivamente hay unas consecuencias nocivas desde el punto de vista medioambiental para tal. Entonces tiene ese informe. De una ONG, que la misma ONG dice que no es en absoluto... Pues por eso te digo que probablemente lo que habría que ver es que, pues eso, que el gobierno de Canarias, el propio Cabildo, pudiese haber incidido más en el aspecto de si efectivamente hay una contaminación, porque además todas las empresas no son iguales. Alicia, ha cambiado mucho, cómo funcionaban cuando se puso Yaiza Atún ahí, a cómo funcionan ahora. Entonces todo el mundo está hablando de que ahora se ha mejorado muchísimo en cuanto al tema de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, por cierto, que ahí ahora están hablando de otro posible caso Mascarilla, pero eso vamos a hablar mañana de este asunto que ha denunciado el Partido Popular. Hoy del Partido Popular, el que estuvo en la Arrecife, Pedro, fue el secretario de organización, ¿no? Si no me equivoco.
No, el secretario general, ¿no? Poli Suárez. Sí. Poli Suárez, el número 2 el número 2 del partido. El número 2 del partido. Bueno, pues estuvo en la isla de Lanzarote. El Jacobo Medina de Canarias. Efectivamente, y vino a hablar del tema de la crisis migratoria y de lo que se tiene y de lo poco que se ha hecho por parte del gobierno, tanto español como canario, para tratar ese tema. Precisamente hoy, Gloria, están en Rabat, Marruecos. Hay una alta reunión de Estado entre el Estado marroquí y el español, una cumbre hispano-marroquí. Cumbre hispano-marroquí, sí, una reunión de alto... a la que se consideró de altísimo nivel e importancia. Efectivamente, de alto nivel, y en este caso hay creo que 9 o 8 ministras fueron... 11 ministros. Al final fueron 11. 11 ministros. Se quedaron 8 entonces. Pero bueno, en ese gobierno, como hay tantos ministros, no pasa nada. Bueno, y en cualquier caso, insisto, ahora la polémica se ha entablado. ¿Por qué? Porque los partidos, incluso algunos del propio que apoyan al gobierno de Canarias, Nueva Canaria y Podemos, han criticado el hecho de la actitud que ellos consideran sumisa que ha podido tener el gobierno de España con respecto al gobierno marroquí, y el hecho que ellos consideran que es una falta de respeto a España, y es que el rey no ha saludado siquiera un minuto. Estaba de vacaciones. Es que no estaba, creo Se que ha disculpado. Estaba de vacaciones en Gabón. Bueno, creo que os lo decía Astrid Pérez. Bueno, dice que está de vacaciones, otro dice que está medio malo, otro que... El caso que no estaba. El caso es que no lo ha recibido. No lo ha recibido. Hombre, le ha hecho la cobra, como creo que dice Astrid Pérez en sus declaraciones, le ha hecho la cobra, y la verdad es que llevas a todo el Ejecutivo y no está porque además lo de Marruecos es que es una monarquía, se llama monarquía constitucional, que a diferencia de la monarquía parlamentaria que tenemos nosotros, el señor Mohamed es el que elige al gobierno, es el que elige al gobierno. Tiene una asamblea parlamentaria. No es como la monarquía de muy democrática. No representativa. Allí gobierna. Allí ejecutiva. Allí él es el que designa a todo el Ejecutivo, con lo cual vas a una reunión a ese nivel entre dos países y no está la persona que más pincha en esta cuestión, el que elige al presidente y el resto del equipo de gobierno. Con lo cual, la verdad es que sí da la sensación de que Marruecos, está pero Valentín, sometiendo no tanto porque el rey vaya a resolver ningún problema, porque, a ver, si quieren una cuestión resolver protocolaria. por teléfono lo pueden resolver. Ese no es el problema. Yo creo que el problema es que yo creo que él ha querido el gobierno marroquí poner en su sitio las cosas, y simplemente el presidente del gobierno es el presidente del gobierno, no es el jefe del Estado. Pero es verdad que en todas las reuniones y cumbres anteriores... En abril estuvo con él, claro. Vamos a ver, después del famoso caso Pegasus, donde se descubre que los servicios secretos marroquíes intervinieron en el teléfono del presidente y tal, y no sé qué, y después hay ese viraje del presidente, que ya lo del Sáhara, esa gran reivindicación de toda la izquierda durante muchísimos años, ya no, pues entonces... A mí lo que me da la sensación, primero, humillación, evidentemente, y segundo, sometimiento. O sea, él quiere decir, esto es lo que hay y aquí vamos a ir por donde yo quiera. Total, que en la cumbre no sé si se habrá tratado algo de... Yo, sin que sirva de precedente, siempre mantengo mi posición. Muchas veces España ha querido tratar a Marruecos como un país de segunda, donde creen que allí pues solo hay camellos. Tú fíjate, de Marruecos. Algún camello hay. Pero además de camello, lo que quiero decir que siempre ha habido también un tratamiento despectivo. Jorge. Y yo creo que en este caso, En este caso es al revés. Ahora el tratamiento despectivo es de Marruecos hacia España. Y yo te digo una cosa. Yo lo que creo es que, sinceramente, hay que tener buenas relaciones con el vecino, hay que mantenerlas, hay que seguir teniendo los mejores convenios. Hay que tener buenas relaciones con el vecino, es tan vecino Marruecos, como incluso Argelia, menos como Argelia. Como Francia. También, la semana pasada estuvo Macron, que es el mismo referente que hacías tú de jefe de Estado en Marruecos, imagínate que no va Macron en Cataluña, y no mandó al primer ministro. Bueno, yo creo que yo lo que digo es que siempre ha existido una mirada colonialista sobre esos tipos pero mira, de para mí hay un dato fundamental, es decir, ¿por qué el cambio de actitud de Pedro Sánchez en relación con el Sáhara cuando no se habló ni en el seno del partido, ni lo sabían los ministros, hay ministros que están en contra? O sea, ¿por qué en ese momento uno dice, pues a lo mejor es por el tema de las pateras, para que no vengan más pateras? Polín, el año pasado vinieron por la tira de pateras. Entonces, ¿qué grabaron
con Pegasus, porque Pegasus es una aplicación que la inventaron los israelíes y te la vende el gobierno israelí a través de su ministerio con la autorización. Y esa aplicación lo que hace es que te graba incluso las conversaciones, o sea, se mete en el GPS, te graba. Es decir, madre, qué miedo. Sí, te graba cuando tú quieras. Es muy feo que tenga toda la información. Mucha falta de educación. Por lo menos yo no quisiera que nunca tuvieran la mía. Vamos con Ariagona González. Bueno, pues ya está aquí con nosotros la consejera del Cabildo, Ariagona González, también diputada del Partido Socialista. Buenas tardes, Ariagona, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy Ariagona, bien. como tenemos siempre muy poca información, por lo menos de primera mano, de lo que pasa en el Congreso de los Diputados, ¿cómo está se está viviendo ya, me imagino que los últimos coletazos, más discursos, digamos, incendiarios que nunca por parte de los portavoces políticos, sobre todo del Partido Popular contra el PSOE, ¿no? Sí, bueno, no es algo nuevo, lo venimos sufriendo toda la legislatura desde el principio, con acusaciones de gobierno ilegítimo, con acusaciones de que no somos un gobierno refrendado por la mayoría, todo falsedades, o sea, pero ese discurso ha ido increciendo y bueno, y seguirá creciendo, pero a nosotros... Bueno, el nuevo líder del Partido Popular, yo nunca le he oído hasta el punto de quitarle, digamos, la legitimación al gobierno. Pero lo hizo de el Pedro anterior, Sánchez, ¿eh? ¿Lo hizo el anterior? El anterior sí, pero por eso se lo cargaron. Bueno, sus cosas internas ellos sabrán, pero desde luego la imagen que dieron fue lamentable, pero en fin, eso aparte, a lo que a nosotros nos preocupa es que la crispación está creciendo y eso es malo y perjudica a toda la sociedad, porque debate crítico tiene que haber contraargumentar posiciones contrarias y defenderlas desde el respeto, por supuestísimo, pero tenemos que ser tolerantes y cuando entramos en la crispación, en el insulto y en el tú más, estamos haciendo un daño muy fuerte también a la sociedad, porque la sociedad se va radicalizando y piensa que esa es la manera en la que nos debemos comportar y comunicar. Y eso es peligroso porque tiene consecuencias que, bueno, que en ciertos aspectos, en cómo se comunican las personas y los ciudadanos a través de las redes sociales, eso se está viendo y es palpante. Y ese odio no debe existir. Y ahí hay que ser responsables en lo que se dice. Que obviamente cada uno puede decir aquello que piensa, sin lugar a dudas, pero desde el respeto al otro. Ariagona, ahora entraremos al tema de Lanzarote, pero antes nada, hoy ha sido muy comentado en la prensa de Canarias, sobre todo el tema de esa cumbre hispano-marroquí que se está celebrando en estos momentos, creo, en Rabat, en Marruecos. En este caso, la verdad que yo creo que estas cumbres son necesarias, hay que hacer más, de hecho llevamos un par de años creo que sin hacerlas. Pero lo que se está destacando, sobre todo en Canarias, y también en España, pero en Canarias sobre todo por parte de los partidos, incluso los que apoyan el Pacto de las Flores, es que ha sido una falta de respeto el hecho de que no haya recibido el rey de Marruecos, Mohamed VI, no haya recibido en este caso al presidente del gobierno de España, a Pedro Sánchez. Yo la verdad es que prefiero quedarme con los temas que se traten en la cumbre y con los acuerdos que se alcancen, que todos ellos son importantes para el país y en particular también para Canarias, porque hay un par de acuerdos que son muy importantes para nuestra comunidad autónoma. El resto nada más que es ruido y querer poner problemas donde no los hay. Hay asuntos mucho más importantes sobre la mesa, se estará hablando de inmigración, se estará hablando de la delimitación de las aguas canarias, se estará hablando también de la internacionalización de las empresas españolas en Marruecos, o sea, se está hablando de temas muy importantes. Querer poner el foco ahí y no ponerlo en lo importante, pues es más ruido que llega al ambiente. Pero el temor que expresan esta gente, yo les dejo a ustedes, es que tienen miedo a que haya sesiones que puedan, digo en Canarias, que haya sesiones que puedan perjudicar a Canarias. Precisamente tú lo acabas de hablar, que estamos en un viejo debate de limitar las aguas de Canarias con las de Marruecos. También tenemos el problema, sin duda, de la inmigración, que es un problema candente. Hoy mismo me acaba de decir otra patera a la isla de Lanzarote. Y bueno, y después está el viejo problema del Sáhara, ¿no? Por eso digo que pero digo que se va a ceder en esto a las pretensiones de Marruecos.
Yo dudo mucho que se cedan cualquier pretensión. A una negociación hay que ir con unos máximos y luego llegar a acuerdos. Y obviamente tendremos que llegar a acuerdos con nuestro país vecino, que también es uno de los más importantes porque es nuestra frontera. ¿Es importante la inmigración? Por supuestísimo que sí. O sea, la inmigración ha descendido un 30% de llegadas a Canarias. Y mientras exista hambre, mientras exista guerra, mientras no existan derechos sociales, mientras no haya libertad, las personas van a seguir inmigrando. Sean de Marruecos, por mucho acuerdo que haya, ¿no? Por mucho acuerdo que haya. Entonces, los acuerdos tienen que existir, los medios de acogida tienen que existir, pero es importante, lo más importante casi de todo es que esas personas no se mueran por el camino. ¿Quiere alguna pregunta sobre esto? Porque si no vamos a llamar a Lanzarote. A mí lo que me llama, Ariona, lo que me llamó más la atención es el cambio de postura en relación con el tema del Sáhara. De hecho, Pedro Sánchez ha dicho que apoya el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara, un plan de 2007, y eso ha sido ratificado en el día de hoy porque el ministro de Exteriores de Marruecos ha estado encantado diciendo que agradeciéndole un cambio de postura en el que creo que todo el Partido Socialista no está de acuerdo, ni siquiera todo el Ejecutivo. Eso por un lado, el cambio de postura ese parece que ya va a misa. Y después por otro, si se habla de inmigración, si se habla del telurio y el cobalto que hay en el fondo para demilitar las aguas para quien es, pero si un país u otro, ¿cómo es que no está el gobierno de Canarias, no? Porque las aguas de Canarias son aguas españolas. Porque la inmigración que llega a Canarias llega a España. Porque pareciera por un momento que Canarias no está dentro de España y que a España no defendiese los intereses de su propio país, que es Canarias. Han habido muchas reuniones preparatorias para esta cumbre en las que ha estado el gobierno canario, con representantes canarios, pues hablando obviamente cuáles son los temas importantes, que son los que estamos hablando aquí ahora. Y esas conversaciones se han producido, esas reuniones se han producido, la información es permanente entre el gobierno autónomo, el presidente Ángel Víctor Torres y los ministros encargados de cada una de las carteras que son importantes para Canarias, y no hay que ir más allá. O sea, es que recuerdo palabras del presidente Ángel Víctor Torres en las que decía que Canarias ha estado en todas las reuniones menos en una y que gobiernos anteriores solo han estado en una de todas las que han habido. Entonces no hay que buscar cosas donde no las hay. Pareciese a veces que los intereses de Canarias son distintos a los de España y nos pareciera que nos olvidábamos que a los primeros que les interesa defender su integridad territorial es España, y estamos hablando ya no solo de Canarias, Ceuta, Melilla, territorios completamente españoles sobre los que no cabe ninguna duda y sobre los que el gobierno de España va a defender sus intereses. A mí, antes de preguntarle, me gustaría que le contestara a la pregunta de mi compañero sobre el Sáhara. El Sáhara, la situación en el Sáhara es una situación enquistada hace muchísimos años y lo que se intenta es solventar un conflicto. Las declaraciones están ahí, la política que se está haciendo es y vamos a ver si da resultados. ¿Particularmente la compartes? Yo particularmente, es una realidad muy dura, hay que estar en esos campos de saharauis a los que yo nunca he estado y la verdad es que me gustaría poder visitarlos, pero las personas que están ahí, la realidad que se está viviendo es durísima, es una situación enquistada, tenemos que hacer lo necesario para que eso tenga una solución. Bueno, yo en concreto, y entiendo y estoy totalmente de acuerdo con usted, que es una cumbre bilateral donde tiene que estar el gobierno de España. Por supuesto que doy por hecho que efectivamente se ha hablado con el gobierno canario, como no puede ser de otra manera, pero efectivamente una vez que van allí, ¿podría decirnos entonces cuál es la propuesta que ha llevado el gobierno español con el tema de la inmigración y concretamente en Canarias, si puede concretar? Porque se parte de máximos, pero me gustaría saber cuáles son esos máximos. Es que claro, nosotros eso se va a tratar allí. Decir de lo que se va a tratar y cuál es la letra pequeña de lo que se va a tratar no tiene sentido, porque son temas que se tratarán en la cumbre y obviamente en una negociación, en una cumbre de este Estado, se conocen los grandes temas, pero no la letra pequeña. No, pero por eso me refiero, si ustedes pueden decir más o menos qué es lo que van a plantear. No, porque eso es un tema que se hablará allí y aunque pudiéramos decirlo, no deberíamos hacerlo, porque son temas que se tratan en una reunión a alto nivel, como se da en este caso entre Marruecos y España, pero como se puede dar en otros casos completamente distintos y no solo desde el punto de vista político o de relaciones internacionales, sino de relaciones empresariales, de relaciones políticas, o sea, las mesas de conversación y de diálogo y de acuerdo, se tratan las cosas en esa mesa. Se saben los temas de los que son, pero luego la letra pequeña va ahí. Bueno, vamos ya con temas de Lanzarote. Acaba de llegar una nota de prensa hace una hora y media, precisamente de la consejería que tú diriges, de Patrimonio, hablando de que hay 4 informes que avalarían, en este caso, la incoación de Vic del Hotel Oriental. Sí. ¿Se puede saber de quiénes son esos informes? Claro, me sorprende un titular que vi de que eran informes a la carta pedidos por el Cabildo y digo, uy, pues
me quedé perpleja, ¿A la quién verdad. se les pidió? Porque no se pone a quiénes se les pidió. Sí, en la nota de prensa lo explica perfectamente. Se le pide a órganos consultivos que están dentro de la ley. No el Museo Canario. Ah, vale. El No, Museo es que no aparece por eso. El Museo Canario es uno de esos órganos. Tenemos un informe del Museo Canario favorable, tenemos otro informe de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, tenemos otro informe favorable, que también es un órgano consultivo que está dentro de la Ley de Patrimonio, al que estamos obligados a pedirle informe. Vamos a explicar esto desde el principio. Cuando el Cabildo incoa un BIC, lo hace siguiendo la ley. Y el procedimiento es el que dicta la Ley de Patrimonio, que se aprueba en el Parlamento de Canarias. Y esa ley lo que dice es que el edificio o el bien que se incoe tiene que tener unos valores patrimoniales y que a lo largo del procedimiento hay que pedir otros informes que lo avalen o no. Hay que pedir otros informes y que esos informes se pronuncien sobre la decisión que ha tomado el Cabildo. ¿A quién se piden esos informes? A los organismos que dicta la ley. Universidades Canarias, Real Academia de las Bellas Artes de San Miguel Arcángel, Museo Canario, museos de cabildos insulares. Tenemos un tercer informe del Museo del Cabildo Insular de La Palma y tenemos un cuarto informe, que este no es prescriptivo, pero también lo pedimos pues para ver qué es lo que hay, de una inspección de un cabildo también de Canarias. Entonces, esos 4 informes están ahí, 3 de ellos son prescriptivos, es decir, el procedimiento obliga a que hayan 2 informes favorables prescriptivos. Nosotros hemos solicitado 4, 3 a órganos que están recogidos dentro de la ley y 1 que es una inspección de otro cabildo de Canarias que no está recogido en la ley, pero bueno, que es un inspector de un cabildo. ¿El contenido de esos informes? Sí, claro. ¿Se puede dar a los medios de comunicación? Sí, por supuesto. Sin ningún problema. ¿Y qué dicen esos informes? Esos informes dicen que ese edificio tiene unos valores patrimoniales importantes, que fue un exponente también importante dentro de la cultura de la isla en su momento, fue el primer hotel que hubo en la capital, también se escribió ahí Lancelot de 38 grados, entonces hay un recorrido que avala que ese edificio tenga unos valores patrimoniales que hacen que sean declarado BIC. Los 3 informes, como digo, son favorables, los 4, pero son 3 que son prescriptivos y el otro no, y por supuesto que eso los pasaremos para que los tengan. No, yo digo, a mí te lo digo porque como hay duda de que esos informes digan exactamente eso, pues sería bueno que se pudiera llegar a los medios de comunicación. Ahora mismo, después de esta entrevista, porque después el informe, envío por WhatsApp. El informe que hizo GESPLAN sobre no solo sobre el antiguo Hotel Oriental, sino el resto de edificios sobre los que el Cabildo ha incoado BIC, sí se hizo público, por eso finalmente se hizo público y pudimos conocer un poco la argumentación de por qué GESPLAN pensaba que no tenían, digamos, los ingredientes necesarios para declararlos BIC. Mi pregunta es, ¿y sobre el resto de edificios también han pedido...? Sobre todos los bienes que el Cabildo incoa BIC, tenemos que pedir informes. ¿Pero no los tienen todavía? No nos han llegado todavía, pero bueno, nos llegarán. ¿A las mismas instituciones? A los órganos que están dentro de la ley, que en este caso hemos pedido estos, para otros casos, por ejemplo, también hemos incoado BIC, el Mirador del Río, Jameos del Agua, el restaurante El Diablo en las Montañas del Fuego, y para eso también tenemos que pedir estos informes a otros organismos. Están las universidades, como digo, la Universidad de Las Palmas, la Universidad de La Laguna, el Museo Canario, los museos del resto de los cabildos de las islas, la Real Academia de Bellas Artes. O sea, vamos pidiendo informes a los órganos que recoge la ley. ¿Cuál es la diferencia de estos informes al informe de GESPLAN? Que estos informes son obligatorios y prescriptivos. La ley, los informes que tiene que mirar son los que de estos órganos a los que los hemos solicitado nosotros. Nosotros solicitamos un informe y el órgano te dice lo que te tiene que decir. ¿Y ahora quién? Porque siempre esto lo elige el gobierno de Canarias, ¿no? Sí, quien declara finalmente si ese edificio o cualquier otro hito que se declare, que se incoe BIC, quien lo decide es el gobierno de Canarias. Quien lo declara finalmente en base de cultura. En base a todo el procedimiento. Bueno, si quieren eso, si no pasamos a otro tema que tenía previsto tema, si quieres, venga, pues vamos a tratar otro tema porque este es interesante, sin duda es recurrente y va a seguir hablándose de él, pero también hay otro, y ha habido críticas muy duras también por parte de la oposición, en este caso aquí de Coalición Canaria, sobre todo con relación al tema de las energías alternativas. Tú como consejera de Industria, ahora, por ejemplo, la última noticia es que por ejemplo, el parque eólico de Los Valles está prácticamente parado. Creo que están funcionando y mal funcionando 2 de los, no sé si son 15 molinos, 10 molinos que hay existentes en ese parque. ¿Se sabe algo de esta situación? Sí. ¿Qué pasó con el parque eólico de Los Valles? La empresa adjudicataria del mantenimiento del parque tuvimos que resolver el contrato pues porque no lo mantenía.
Es decir, el parque estaba ahí, pero había una serie de deficiencias que esa empresa tenía que subsanar y no lo hizo. Entonces, el Consorcio Insular del Agua se vio obligado a resolver ese contrato. Se resolvió el contrato y lo siguiente que se hizo fue auditar y ver cómo estaban esas instalaciones. Entonces, por una parte tenemos la resolución del contrato y las acciones que se están llevando a cabo, las reclamaciones a la empresa adjudicataria, porque obviamente eso es un procedimiento que se tiene que solventar. Aquí el Cabildo y el Consorcio van a defender los intereses públicos, obviamente. Y por otra parte está la situación del parque. Cuando se hace ese inventario y se audita la situación de esos molinos, se ve que hay 5 aerogeneradores que sí funcionan en condiciones y 5 aerogeneradores que no funcionan y que hay que hacer, hasta incluso que cambiar piezas, o sea, tienen una labor de mantenimiento que no es una labor de mantenimiento, digamos, que podamos hacer aquí, sino tienen que llegar piezas de fuera, hay que bueno, pues cambiar los mecanismos y demás para que funcionen. Y en eso estamos. Estamos arreglando esos 5 aerogeneradores que no funcionan, pidiendo los presupuestos, viendo cuándo nos va a llegar el material, etcétera, etcétera, para ponerlo en marcha. Mientras tanto, los otros 5 molinos sí funcionan y están vertiendo energía a la red. El otro día nosotros fuimos el martes por la tarde, si no me quiero equivocar, y solo estaban funcionando 2, puede ser que en un momento también determinado. por la fuerza del viento. A veces No, porque había viento, estos días ha habido viento. No, se ve que por lo que sea, a lo mejor estaban parados por lo que sea y a lo mejor funcionaban hoy. Aparte de eso... Y si me dejas puntualizar, y cuando cuando ya estén todos los molinos funcionando correctamente, entonces licitaremos otra vez el mantenimiento del parque de forma completa, porque no podemos licitarlo, nadie va a querer presentarse a esa licitación si las instalaciones no están en correcto funcionamiento. No, y la verdad es que la imagen que presentaba es que parecía que estaban, una pena que no se puedan ver, pero grabamos y parece que estaban prácticamente abandonados. Lo lamentable, consejera, es que estemos en los debates del desarrollo sostenible, de la implantación de las energías alternativas, y que pasen cosas como esta. Quiero decir, ¿cómo es posible que la empresa que se estaba tocando las narices prácticamente, ¿no?, con el mantenimiento más o menos, no cumplía, tuviese tanto tiempo sin que nadie hiciese absolutamente algo? Porque claro, si hay 5 molinos que están parados porque les faltan piezas, son 5 molinos que están generando podrían generar la misma energía que los otros 5, o sea, que es una cosa de necesidad, de urgencia, solucionarlo. Claro que sí, que es una cosa de urgencia solucionarla. Y en eso estamos. Lo que pasa que tenemos que tener en cuenta que las piezas para esos aerogeneradores no se fabrican aquí. Eso tiene que llegar de fuera. O sea, entonces estamos hablando, no es lo mismo, pues las cosas se estropean y hay que arreglarlas, pero eso nos ocurre con la televisión en casa, con la lavadora. Aquí tenemos las piezas de recambio están aquí y en 2 días tienes la lavadora arreglada. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una industria que no es nueva, pero que en cierta forma sí, o sea, el despliegue que está habiendo en energías renovables es muy fuerte y muy potente, y todo esto todos estos, digamos, procedimientos y todos estos tiempos se tendrán que ir agilizando. Desde luego que para nosotros es una prioridad que ese parque funcione. La penetración de energía renovable en red es muy necesaria en la isla de Lanzarote, y lo que hacemos es poner todos los medios para ello. Lo que no podíamos mantener era una empresa que incumplía las condiciones con ese parque. Eso sí es verdad que no lo puede hacer una administración. Y yo reconozco que los trámites burocráticos son muy complicados, pero lo cierto es que ha habido en este caso un retraso, porque esto lleva funcionando mal desde hace ya mucho tiempo, y yo sé que no es fácil echar a una empresa cuando hay que justificar y todo este tema, porque he hablado también con gente del consorcio y me dicen que no ha sido fácil poder armar ese expediente para poder expulsarlo, que hay que hacerlo con garantía para que después no puedan recurrirlo y ganarlo y tal, pero siendo cierto eso, no lo es menos también, Ariagona, que se ha tardado mucho en que este parque está en una situación realmente lamentable. Consejera, como usted bien ha dicho, eso es una prioridad del gobierno del Cabildo. Sí. Si es una prioridad, ¿me puede decir por qué se ha denegado, por ejemplo, el proyecto que se iba a implantar del parque eólico que salió el otro día, que creo que usted lo habrá leído, de la provincia, que era un artículo bastante crítico con la labor de por qué se deniega cuando era un proyecto de interés general? Y además también porque se deniegan por parte del Cabildo, que cuentan con todas las autorizaciones y todos los beneplácitos del Gobierno de Canarias, pero cuando llegan al Cabildo también hay otro parque que es fotovoltaico. Entonces, si se tiene tanto interés, ¿por qué se deniega? Porque tenemos interés en 2 cosas: que se desplieguen las energías renovables, porque es importantísimo luchar contra el cambio climático y la transición energética es una prioridad, no solamente del Cabildo de Lanzarote, de la Unión Europea, del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, etcétera. Pero también tenemos otra prioridad, que es compatibilizar la instalación de esas infraestructuras en nuestro territorio. Y para nosotros, para una isla como Lanzarote, esas
digamos, esos dos factores hay que conjugarlos. ¿Tienen que haber energías renovables? Sí, por supuesto. ¿Dónde? Eso es muy importante, porque no pueden estar ubicadas en cualquier lugar. Nosotros vivimos de nuestro paisaje, vivimos de la imagen que proyectamos al exterior de un espacio natural único, por eso nos vienen a visitar. Por eso Lanzarote es la primera isla que ha despegado, o sea, la que ha despegado turísticamente después de la pandemia, ha sido Lanzarote, y es porque tenemos unas características únicas, un paisaje único, unos espacios naturales protegidos únicos, que son los que debemos preservar. ¿Con energías renovables? Por supuesto. Pero los puntos de instalación son importantes y por eso nosotros lo que hemos dicho, estamos trabajando en un instrumento de ordenación de esas infraestructuras de energías renovables, en una planificación que nos permita decidir cuáles son los puntos en los que sí pueden haber parques eólicos o huertos fotovoltaicos. ¿Y para cuándo se estará? Porque usted varias veces se lo hemos preguntado y dice que están ahí redactándolo. Y Coalición Canaria dice que ya existía ese plan en la época cuando se estaba porque estaba junto al plan insular. ¿Eso no es verdad? Yo la verdad es que en 10 años de Coalición Canaria no vi un solo instrumento de planeamiento. Pero bueno, vamos a hablar de este, del que estamos hablando ahora. En el 2023, en este año, esperamos contar con ese instrumento. El 2023. La realidad, decía ese artículo, es que en los últimos 4 años se ha perdido penetración de energía eólica en la red porque ha aumentado el consumo de energía en Lanzarote con respecto a hace 4 años, y antes había una determinada cantidad que se vertía de energía renovable, y ahora en los últimos 4 años, pues al aumentar el consumo ha disminuido lo que es la penetración, el porcentaje de penetración en el sistema eléctrico de Lanzarote. Usted como consejera, y me imagino que también la presidenta del Cabildo, ¿están contentas o no están muy contentos con la penetración que han podido ustedes hacer en estos 4 años de energía de parques nuevos, como decía ella, de parques tanto eólicos como en este caso también de placas fotovoltaicas, cuando hay proyectos presentados, incluso aprobados por el propio Gobierno de Canarias? En esto, en lo que llevamos de este mandato, hemos puesto en funcionamiento un nuevo parque eólico, se está construyendo otro nuevo parque eólico que ya se adjudicó y está viniendo de camino todo lo que es la maquinaria, y hay otro que también se adjudicará. Es decir, 3 parques eólicos en un mandato. Parques eólicos que hay que decirlo, esto no viene de ahora, estos parques eólicos vienen del concurso al que se presentó el Cabildo de Lanzarote, un concurso eólico del Gobierno de Canarias, siendo Manuela Armas presidenta del Cabildo de Lanzarote, y todos los parques eólicos que estamos viendo en Lanzarote a lo largo de estos años, no solamente estos, sino también los anteriores, son fruto de aquel concurso eólico al que fue Inalsa, además que lo perdió y lo recurrió y después lo ganó ante los tribunales. Pero insisto, en estos 4 años no se ha vertido ni un megavatio más, según dice ese artículo, al sistema eléctrico. Tenemos un parque eólico nuevo durante este mandato y tenemos en construcción otro parque eólico, entonces eso realmente no es cierto. Además de eso, han aumentado la cantidad de instalaciones fotovoltaicas en las viviendas, porque todos los años damos subvenciones a todos aquellos propietarios que quieran contar con una instalación de autoconsumo en su vivienda, y eso también ha aumentado porque afortunadamente y desgraciadamente al mismo tiempo, este año nos hemos quedado sin financiación y muchas personas que se han presentado a la subvención no se les ha pedido otorgar porque nos quedamos sin crédito. Afortunadamente porque se gasta y desafortunadamente porque tendríamos que haber puesto más. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el presupuesto del 2023? Compañero ya, porque ya nos queda poco tiempo, pero el Gobierno de España, precisamente, lo digo porque usted conoce ya le preguntamos, le dieron no un tirón de oreja, pero sí la Unión Europea está viendo que no solo el Gobierno de España, los gobiernos autónomos no están realmente dando facilidades, o al menos no están haciendo todo el esfuerzo necesario para la penetración precisamente de las energías alternativas en los sistemas eléctricos de este país. Y Canarias también se le ha dado un tirón de oreja en este sentido, y se va ahora a declarar de interés general, perdón, no de interés general porque todos los parques son de interés general, lo que se va a permitir es que no necesiten la declaración de impacto ambiental aquellos parques que tienen más de 50 megavatios. Es verdad que en Canarias hay algunos, pero en Lanzarote creo que de momento no le afecta esta medida. No, vamos a pero ver. Es verdad que lo han hecho porque vamos muy retrasados y se puede perder mucho dinero que hay de los programas de la Unión Europea para la economía verde, economía azul. Vamos a ver, esto baja desde la Unión Europea, desde un Consejo de Ministros de la Unión Europea, un Consejo de Ministros de Energía, y es necesario transitar energéticamente. Los costes de la energía los estamos viendo y los estamos sufriendo, las consecuencias de la guerra de Ucrania también sabemos las que son, y la energía es un bien de primera necesidad. Tenemos que dejar de consumir combustibles fósiles y tenemos que transitar energéticamente. ¿Qué es lo que hace el Gobierno de España?
En los proyectos que son de su competencia, es decir, de los de más de 50 megavatios, que en Lanzarote no hay ninguno, es eliminar el estudio de impacto ambiental, pero para agilizar los trámites, pero eso no significa que no haya una evaluación de impacto ambiental. Sí la hay, porque también hay un documento ambiental que tienen que tener para tener permiso. Pero lo que pasa que es más ágil. Y la hace la propia... Es como una declaración responsable, Sí, entre claro. comillas. No, un informe que hace la propia empresa. Tiene que enviarla, tiene que encargar a la propia preceptivo, empresa. ¿no? Digamos. A Pero empresa especializada, claro. pero que evaluará también la administración cuando lo lea y cuando vea lo que hay, ¿no? Entonces, esto se hace para los grandes proyectos que están situados pues en la península, porque son dos cosas distintas, y aquí entonces ya entramos a hablar de lo que es un sistema aislado, y nosotros somos un sistema eléctrico aislado, pero la península ibérica y toda Europa no, porque están conectadas. Entonces, en esos sistemas la penetración de energías renovables es muchísimo más fácil que lo que puede ser en Canarias. Entonces están hablando de eso para esas ubicaciones, porque de esa forma se consigue introducir muchísima energía renovable en la red en determinadas ubicaciones con unos proyectos muy grandes, pero no, repito, no es el caso nuestro. Pero la sensación que tienen las empresas que intentan promocionar este tipo de energía, porque al fin y al cabo el Estado español y el europeo, la Unión Europea, lo que quiere es que haya inversión pública y privada. Y en este caso el problema, ellos tienen la sensación como que el Cabildo de Lanzarote especialmente pone el talón de Aquiles, titulaba el artículo el talón de Aquiles del gobierno de Canarias, como que el gobierno de Canarias da permiso, pero que después ustedes son los que se los cargan. Pero no es que nos lo cargamos, nosotros lo que pretendemos, nosotros no queremos que esto sea Fuerteventura y Tenerife con los molinos proliferando como setas en el territorio. Pero ponerlo en la zona industrial donde está Endesa, donde está el consorcio del agua. Esa es una buena ubicación, pero para eso necesitamos una ordenación, porque nosotros lo que no podemos decir, esa es una buena ubicación, y esta no, hace falta un documento que lo diga, hecho con una planificación energética, me refiero ya sobre todo a un estudio técnico que diga que ahí hay unas condiciones de viento potentes, que la conexión a la red existe, porque lo que no podemos tampoco es poner un parque eólico donde haya viento, pero es que después para llegar al transformador tengas muchísimos kilómetros. En concreto Ariagona decía que incluso se había gastado ya el dinero para hacer el proyecto de conexión. En esa zona hay puntos de conexión, pero necesitamos una ordenación, y en eso es lo que estamos trabajando, y que la ordenación, digo yo, que lo lógico que diga es, pues donde estén las zonas más antropizadas, será donde estén esas infraestructuras, y que esas infraestructuras no van a estar en espacios naturales protegidos, eso es, digamos, bueno, pero lo lógico. Es obvio, ¿no? Pero además nos hace falta... Está prohibido por la propia... Exactamente, porque además el decreto eso del Gobierno de España, que se me olvidaba decirlo y también lo quiero comentar, elimina la evaluación de impacto ambiental, pero jamás en zonas Red Natura 2000 y en espacios naturales protegidos. Pero en los que son menos de 50 megavatios, entonces... Sí se va a pedir. Sí. Se pide. Claro, es lo que no le entendía yo en las declaraciones que hizo el otro día. Esto solamente es para los proyectos de más de 50 megavatios, competencia estatal. Y esos proyectos de 50 megavatios, competencia estatal, si se quisieran instalar en una red Natura, en una zona red Natura o en un espacio natural protegido, necesitan una evaluación de impacto ambiental. Pero si es el suelo rústico y no está dentro del grado de protección, no necesita esa evaluación de impacto, que es lo que se ha eliminado, sino el otro informe del que estamos hablando. Pero Ariagona, aclárame porque ahora no te he entendido bien. No. En los parques de Lanzarote no es necesario el informe de impacto ambiental realizado por el gobierno de Canarias, lo hará la propia empresa. Es necesario, eso solamente, o sea, la eliminación de ese estudio solamente es para las instalaciones de más de 50 megavatios. Inicialmente. Competencia estatal, no, lo nuestro... Es decir, los nuestros siempre tienen que llevar informe medioambiental por parte del órgano competente, en este caso Transición Ecológica, creo que. Exactamente, sí. A no ser que el gobierno de Canarias estime otra cosa. De momento, hasta ahora, funciona así. Vale. Ariagona, tengo muchas más preguntas porque usted lleva tantas cosas, lleva el ser diputada, que no es poco, también ser en este caso consejera de Industria, en el tema, por eso es el tema de la energía eólica, también tiene algo que ver con el tema del medio ambiente, y es la última pregunta que le quiero hacer, y es que hoy sacaba Llurena Corujo, que fue asesora del Cabildo, en este caso por Podemos, ha sacado un artículo muy crítico con la política medioambiental, pero sobre todo con la política, digamos, turística que ha llevado a cabo durante estos 4 años Dolores Corujo. A ella se dirige personalmente. En este sentido, se mete sobre todo por estas declaraciones que ha hecho Dolores Corujo de que hay que declarar a Lanzarote isla turísticamente saturada. ¿Usted cree que Lanzarote está ahora mismo saturada turísticamente?
Yo creo que en estos momentos tenemos un número de visitantes altísimo. De hecho, lo vemos, yo lo veo en el aeropuerto porque todas las semanas voy y vengo, el aeropuerto está lleno, vas a cualquier sitio, está todo lleno. ¿Eso es bueno? Sí, es bueno porque está generando mucha economía, empleo y demás. Pero llega un momento que a lo mejor eso deja de ser tan bueno, y ahí es a lo que vamos, y a las declaraciones de la presidenta, es que nosotros debemos perseguir un turismo de calidad y no de cantidad. Obviamente vamos a seguir viviendo del turismo, nadie está aquí con la intención de perjudicar al sector turístico, vivimos del sector turístico, pero ese sector turístico debe de ser de calidad, porque también se están ocasionando otros problemas en la isla, y es que las infraestructuras que tenemos a lo mejor ya no son suficientes, que no hay vivienda, el problema de la vivienda sigue estando ahí. No encuentran vivienda de alquiler las personas que trabajan aquí, ni tampoco las que tienen que venir a trabajar aquí. Entonces, ¿todo esto qué quiere decir? Que el turismo tenemos que hacer que sea un turismo de calidad, en que las personas que vengan al destino gasten mucho dinero y dejen muchísimos beneficios a la sociedad. Ariana, lo que pasa es que el discurso, es decir, verbalizar lo que usted está diciendo, yo creo que el 99% estamos de acuerdo. El problema es ejecutarlo y hacerlo, porque es muy complicado el tema del decrecimiento, ¿no? Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que hay que mejorar la calidad turística de Lanzarote, pero también hay que mejorar la infraestructura. Usted hablaba, la vivienda durante estos 4 años, por desgracia, no se ha podido construir ni una sola vivienda en la isla de Lanzarote. Hay proyectos ya para que se hagan, pero de momento no se ha levantado todavía ninguna, porque la complejidad, la burocracia hace que las cosas se eternicen, ¿no? Es complicado, pero por lo menos ya tenemos algo que no teníamos. Tenemos suelo, tenemos proyectos redactados y tenemos obra que va a empezar también en breve. Entonces las veremos la próxima legislatura, pero lo que pasa con esto es que si no se tienen los deberes hechos, hay que hacerlos antes de tener las viviendas. No había suelo, no había proyecto, como tantas cosas, como tanto de lo que se ha hablado, y tantas promesas, y tanto PowerPoint, pero cuando llegas a las gavetas no hay nada. Pero son 4 años que han pasado, ¿eh? Sí, con una pandemia, porque a nadie se le olvide la pandemia. Pues la pandemia era para aprovechar, muchos creen, como hizo la iniciativa privada, para renovar sus hoteles, para precisamente cuando estaban vacíos. La pandemia para las administraciones públicas fue invertir muchísimo en sanidad, para no perder ni una sola vida, y desgraciadamente perdimos mucho. Invertir mucho en vacunación, para tener una población vacunada y a salvo, segura, y poder retomar la actividad. Invertir mucho en educación, porque también no podíamos dejar a los alumnos y a las alumnas sin una educación, también se invirtió mucho. O sea, las prioridades para las administraciones públicas durante la pandemia fueron no dejar a nadie atrás, un escudo social, la gente se quedó sin trabajo, hubo que protegerlos. Hubo que articular el mecanismo de los ERTE, o sea, no podíamos perder ni empresas, ni trabajadores, ni ciudadanos. Y eso en la administración pública dedicó mucho tiempo, esfuerzo, energía y dinero, y fue obviamente la prioridad. Y no se podría haber entendido que hubiese otra prioridad diferente a esa. Ariana, muchas gracias de verdad por estar aquí, y siempre te tengo que agradecer que siempre que se te llama, pues acude siempre que puede, y en fin, por lo menos contestas todas las preguntas. Otra cosa es que después la gente esté más o menos de acuerdo, pero esto cada uno tiene su corazoncito y también tiene su opinión. Valentín Ollané, muchas gracias. Saludos, también igualmente. Gloria Artiles, y nosotros no una amenaza, pero mañana, aquí a la misma hora, precisamente mañana es el debate de los viernes de Café de Periodista.